Gracias amigos por estar con nosotros en este encuentro con la ciencia especial. Vamos a conversar con la doctora Fabiola León Velarde, presidenta del CONCITEC, terminando el año 2017, previo al Encuentro Científico Internacional 2018 de verano, en su 25 versión, y mientras que el CONCITEC va a cumplir 50 años. Y se conmemora también el 10º aniversario del programa Innovate Perú. Parece que fuera pues una conjunción de fechas. Fabiola, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes, Modesto. Muy contenta de estar en tu programa. Vamos a conversar un poco de las preocupaciones que tenemos respecto a la ciencia. Hemos estado viendo los indicadores y respecto a la producción científica, encontramos que en número de publicaciones estamos la sexta parte de Chile, que tiene casi la mitad de habitantes que el Perú. Eso muestra pues que estamos realmente más que retrasados, ¿no? Y eso has encontrado tú. Bueno, es verdad que hace muchos años que el Perú tiene este diagnóstico, ¿no? Creo que en ese sentido sí hemos tenido la oportunidad de ser muy bien diagnosticados, tanto por los diferentes bancos multilaterales, diferentes países, inclusive, bueno, el último censo que se ha hecho aquí en CONCITEC, da cuenta que efectivamente tenemos un retraso en lo que es el desarrollo de ciencia y tecnología y los diferentes actores. Pero, sin embargo, soy optimista porque también si vemos cómo se ha incrementado el presupuesto en los últimos años, sigue siendo poco para la región, pero es un incremento importante que está significando por lo menos unas 5 veces más, si estamos hablando de 6 años atrás, y que va incrementándose paulatinamente, no solamente con el aumento de PBI, sino que diferentes sectores van también aportando a la ciencia y tecnología. Y eso es algo que hoy en día nos hace contar entre el presupuesto del CONCITEC, Fondesit, los diferentes sectores y el canon, más o menos con 1.000 millones de soles al mes, lo que para el Perú es una cifra que realmente nunca hemos tenido. Y eso nos debería permitir empezar a priorizar los temas que efectivamente, donde tenemos mucho retraso, que es en la generación de conocimiento escrita, efectivamente, y por supuesto en la transferencia de conocimiento, y para no solamente generar capacidades y tener un cuerpo de investigadores que aporte el conocimiento, sino también reaccionar a la demanda con ciencia y tecnología. Bueno, los indicadores son realmente muy importantes, pero habría que analizarlos con más profundidad. En la sala de espera vi que salía en el ecran la figura de Alberto Gago, físico de la Pontificia Universidad Católica del Perú, y había un avisito que decía 8 publicaciones, es el Perú, publica 8 publicaciones en física, no sé si será eso real, pero si analizamos lo que hace la Católica, pues tiene los 9 artículos con mayor impacto, Me di el trabajo de investigar sobre qué publicaba la Católica y me di con la sorpresa que es en realidad artículos que tiene Gago con 2 profesores que van al CERN, a Ginebra, con 1.000 investigadores, a Alborán supongo, y como ellos publican cualquier cantidad, la Católica se ve inundada de publicaciones y los índices se elevan. Pero yo me pregunto, en lo que respecta a la prioridad, esa es la prioridad del CONCITEC, es decir, promover que los muchachos se vayan a hacer experimentos en los grandes proyectos internacionales. ¿No sería mejor promover que se haga física como los chilenos, dicho sea de paso, que hacen investigaciones sobre materiales? Los 10 artículos de mayor impacto chilenos son sobre nanotecnología, nanomateriales, productos minerales de Chile. Bueno, ese es el gran reto que tenemos, ¿no? Por un lado, no podemos perder la oportunidad de, cuando hay un acuerdo internacional, tener también los mejores
y científicos trabajando a nivel internacional, con redes internacionales, pero por otro lado, parte de la decisión y de los objetivos de esta gestión es efectivamente trabajar para la generación de capacidades en el Perú, en los programas sectoriales también, ¿no? Si bien es cierto, el CONCITEC ya tiene programas transversales, más que programas son hojas de ruta en áreas indispensables para el Perú, como las ciencias básicas, las ciencias materiales, tecnología de la información, todo lo que tenga que ver con ambiente, con nuestra biodiversidad, con biotecnología, por supuesto. Estas áreas las vamos a focalizar en los planes sectoriales, en los programas sectoriales, porque cada ministerio, cada sector, inclusive en las regiones, tenemos ya elementos de desarrollo sectorial que están además en nuestro plan de ciencia y tecnología, donde efectivamente tenemos ventajas competitivas. Entonces, la idea es sumarnos a esos planes sectoriales a través de nuestras herramientas transversales, apoyando con lo que nosotros tenemos que hacer desde CONCITEC, generando el ecosistema de la ciencia que conoces bien, que es aquel que unifica al recurso humano, o sea, científicos, técnicos, tecnólogos, pero además dotarlos de infraestructura adecuada y que respondan efectivamente a la demanda nacional y regional, y que eso también responda a la demanda no solo del gran sector, sino de la empresa, de los proveedores de las empresas, en esas áreas nuevamente donde tenemos ventajas competitivas. Una de las propuestas que conoces bien sobre la creación del ministerio, un poco está pensado en eso, que el ministro de Ciencia y Tecnología o la ministra esté pues con los demás en el Consejo de Ministros y allí cada sector defina su prioridad para resolver problemas reales que tengan que ver con la ciencia, y el ministro pues dará estas prioridades definidas y reparte a su sector, a sus institutos, para que resuelvan haciendo programas de cooperación, poniendo junto ahí de una manera interdisciplinaria e interinstitucional. Entiendo que el CONCITEC hace esfuerzos, pero no creo que tengas tú ese contacto con los ministros y te digan, oye, ¿este es el problema o sí? No, en ese momento no. Una de las cosas que ya estoy haciendo es asistiendo a los GORE. Eso es más bien para los contactos con los gobiernos regionales, pero también ahí va los ministros. Pero una de las metas que tenemos como CONCITEC, las metas que están en la PCM, ¿no? Porque en la PCM ahora estamos trabajando a partir de brechas en cada sector de los organismos que dependen de la PCM. Y una de esas brechas es justamente la articulación con los sectores. Y para eso mi meta es tener la Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología que esté asesorando a la PCM y a la Presidencia. O sea, ese por lo menos va a ser un primer espacio de interacción ministerial. Claro, porque efectivamente los problemas los recibe el Consejo de Ministros, ¿no? Sabe cuáles son los más importantes. Y otra de las cosas que estoy haciendo, yo ya prácticamente terminé con mi ronda de visita a los sectores. Y lo que, aparte que voy con la información que tengo del sector, que es cuáles son sus prioridades en ciencia y tecnología, hay sectores mucho más claros que otros. Por ejemplo, agricultura tiene ahora el PENIA, que es un programa especial para desarrollo de capacidades en agricultura, y trabaja con el INIA, con el MINAGRI, con los diferentes programas. El PENIPA, que está para el sector pesca y acuicultura. Entonces, en esas áreas es más fácil porque el plan está bastante más definido. Produce, estoy trabajando muy de la mano con Produce. Qué bien. Ahora, INIA, hemos visitado un poco INIA y nos dimos con la sorpresa que gran parte de su trabajo se la pasan resolviendo las quejas de un montón de gente. O sea, los investigadores están un poco como analistas, y eso resta pues la capacidad de investigar, ¿no? Ahora, tú sabes también que otro tema que nos preocupa enormemente, y personalmente a los que trabajamos en las universidades estatales, es que hay una ley que homologó en cierta manera la remuneración de los profesores nombrados, pero expresamente dijo que los contratados no. Y de esa manera tenemos el problema de los jóvenes que quieren regresar
Y como no están homologados, tienen remuneraciones de hace 10 años. Sí. O sea, 1.200 soles, doctorados, postdoctorados. Y esto pues no permite que las universidades estatales reciban gente de nivel y llene fuerza. Entonces eso, Sí. supongo que tú estás tratando de resolver ese problema. ¿En qué estado se encuentra? Totalmente. Por un lado, estoy trabajando con la Comisión de Ciencia y Tecnología del Congreso, que ya aprobó. Yo creo que no se ha cometido una infidencia porque eso normalmente es registrado. La Comisión de Ciencia y Tecnología aprobó la Ley de Promoción del Investigador. Y eso lo hemos hecho, la presentó el congresista Horacio Ceballos, pero realmente se ha trabajado muy bien desde los técnicos del CONCITEC y también con la comisión. ¿Y qué es lo que esa ley pretende resolver? Es que sea reconocido, por un lado, el investigador como un régimen especial, con diferentes niveles. Hemos puesto hasta 4 categorías, y que pueda ser un investigador que es un investigador que está asociado a una universidad o a una empresa, o que es contratado a tiempo parcial. O sea, pueden haber diferentes modalidades, eso irá al reglamento, pero el primer paso es que exista el investigador como un régimen especial con sus diferentes niveles. Entonces, luego tenemos que trabajar con el Ministerio de Educación, con la Dirección de Educación Superior. También hemos conversado que es lo primero que vamos a hacer para desbloquear un poco lo que tú dices. ¿Por qué un investigador que llega de Europa o que ha trabajado en otras instancias nacionales, pero se ha formado con un doctorado, a veces un postdoctorado, por qué no puede entrar a donde le corresponde, a una vacante que haya dejado un profesor principal, sino que debe seguir el camino de un docente? Son caminos diferentes. Puede ser un docente que haya iniciado desde el inicio su carrera de docente y hace investigación, pero también puede ser un investigador que ya venga con un pequeño recorrido y que pueda entrar como retornado o no, como asociado o como principal. Entonces, ese no es el problema más urgente. El problema es que la ley que lo dio, creo que es en la época del gobierno de García, no permite que los contratados adquieran el nivel que corresponde a los nombrados. O sea, entran como profesor auxiliar, como contratados, lo que es normal al principio, ¿no? Pero su sueldo es el que correspondía al auxiliar de hace 10 años. Yeah. Lo que se quiere es que haya una ley que diga, a igual trabajo, igual remuneración, un contratado que hace el mismo trabajo que un nombrado tiene que ganar igual. Claro, no, te entiendo perfectamente, y ese problema lo hemos visto claramente. Por esa razón, entre la ley, ver cómo el Ministerio de Educación, desde la Dirección de Educación Superior, trabaja con las universidades o los institutos para que, para comenzar, puedan tener algunas plazas CAS, ¿no? El régimen CAS te da para toda la variedad salarial. Así es. Y el régimen CAS mayor es... Puede ser mayor que el nombrado. Claro. Pero en este caso... Entonces, eso es lo que estamos destrabando. ¿Por qué razón? Si en cualquier institución pública tú puedes tener el servicio CAS y luego, y con una escala salarial bien razonable, ¿por qué no puede ser para un investigador un CAS que entre a un instituto público? ¿No? Entonces, esa es una primera mirada que estamos viendo, qué parte de la norma está impidiendo que eso ocurra. La ley del investigador... que dice que el contratado no puede ganar igual que el nombrado. Ahora bien, el Congreso de la República, como sabes, no tiene iniciativa de gasto, ¿no es cierto? No puede dar normas que conlleven gasto. Así es. Lo ha hecho por los policías, porque entiendo hay una familiaridad de los congresistas, de la mayoría, con los policías. Un poco que el Ejecutivo hasta ahora no acepta esa idea, ¿no? ¿No crees que tendría más bien que ser el Ejecutivo que promueva esto? Si no, no va a poder ser aceptado. No, claro, desde el Ejecutivo obviamente estamos trabajando de la mano para que... Claro, por supuesto, porque desde el Ejecutivo también sabemos, yo he hablado con la Premier y ella está totalmente convencida que esa situación debe corregirse.
Pero bueno, la ley ya la había presentado, el congresista Horacio Ceballos pidió opinión del CONCITEC y por eso sigue la misma ruta a través del Congreso. Pero después, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Conseguir los fondos estratégicos para ese propósito, para empezar, por un lado, lograr, como te digo, que también hayan investigadores con el régimen CAS, de manera que tengan, pero con su categorización de investigador en los diferentes niveles, la ley indica que serían 4 niveles, y por otro lado, fondos estratégicos para el investigador que puede estar asociado o no a un proyecto, ¿no? Entonces tú amarras ahora todas esas necesidades que tiene el investigador que no está asociado al bono del investigador, porque ya empiezan a haber investigadores que están en el Registro Nacional de Investigadores Regina, en el registro de investigadores que podríamos llamar de nivel 1, ¿no? O senior, que ellos ya están siendo bonificados. Entonces, un investigador principal de la UNI, por ejemplo, que tiene, en fin, ha llegado al... Bueno, ahora está ganando a 11.000 soles. Exacto, bueno, exacto. Entonces, me parece razonable. es ya razonable, ¿no es cierto? Pero no solamente pueden ser, pues, 40 personas, sino tenemos que empezar a abrir esas ventanas para que otros investigadores tengan... Claro, ahí viene otro problema que también seguramente lo has visto, ¿no? Yo, que soy un poco mal pensado, digo, el Estado ha decidido abandonar la educación estatal. ¿Por qué? Porque ha congelado el número de profesores de hace ya 40 años. O sea, el número de profesores de la UNI y el número de alumnos es el mismo. Y claro, eso significa pues que las estatales no pueden crecer. Y esto ha generado la creación de universidades de poca mensualidad, digamos, porque es lo único que puede pagar la mayoría. Y después encima van y les critican cómo crean estas universidades, pero la responsabilidad está en el Estado, que no aumenta los presupuestos de las estatales, no construye más edificios para que ingrese esta gente que es muy capaz, ¿no? Sí, eso es algo que también lo estamos trabajando con la Dirección de Educación Superior. O sea, pero mira, no podemos decir que no hemos avanzado, no con los... Estoy hablando de números. Si tengo el No, mismo claro, número de profesores, por eso... el mismo número de alumnos, en 40 años significa que pareciera una... Requerimos mayor presupuesto sin duda, ¿no? Y además eso está en la ley. Las universidades que están en la ley deberían ser una prioridad para que vayan siendo el modelo de universidad pública que el Perú necesita. Eso incluye necesariamente más presupuesto, sin duda. Por ahora, ¿cómo se está comenzando? Y ya lo estamos viendo con el bono del investigador, con algunos otros recursos desde la Dirección de Educación Superior, por ejemplo, con maestrías para los profesores. O sea, ya hay algunos fondos estratégicos dirigidos hacia la universidad pública. A través de la SUNEDU estamos reconociendo a las universidades públicas que ya se van licenciando, y las universidades licenciadas son las que en el futuro van a tener mayores recursos, que deberían ser las mismas universidades de la ley. El CINEACE ya salió, empieza a estar en discusión, entiendo que ya está en el Ministerio de Educación, la nueva ley de reorganización del CINEACE, que también apunta al aseguramiento de la calidad de las universidades que se han licenciado y que quieren mejorar la calidad de sus programas. Esas universidades van a ser las que van a ser evaluadas, no evaluadas no, porque ya están siendo evaluadas por SUNEDU y CINEACE, pero van a ser seleccionadas de alguna manera, tal como indica la ley, por la Dirección de Educación Superior, para ser las que más se les apoye para tener, como digo, esa universidad pública que merecemos y que queremos. Ahora, esto no es inmediato, pero los fondos de la Dirección de Educación Superior están incrementándose para comenzar con fondos estratégicos y después, evidentemente, tiene que venir más apoyo a las universidades públicas. Pero, mira, Modesto, recordemos lo que es el presupuesto, que lo hemos discutido hace muy poquito. Yo sé, ¿no? pero entonces, hablando de presupuesto... la quinta parte es para educación. Entonces, mira, el rector de la Universidad de Ingeniería señala que paralelamente a la congelación del presupuesto de la UNI, en su caso, hay
mucho dinero para para las privadas a través de las becas 18, o sea que todo parece indicar que el Estado ha decidido pues congelar la estatal y dar recursos a las privadas para que estas crezcan. No sé si es buena o mala idea, pero da la impresión que hubiera un esquema. No, eso para nada, porque también se está revisando el hecho que efectivamente el porcentaje de becas 18 que fueron para universidades privadas, queriendo dar la oportunidad que sean los estudiantes los que escojan dónde estudiar. Es un poco artificial porque los profesores de ciertas universidades se van a todos los rincones, le hacen unas cuantas preguntas, ya ingresaste, ahora pídeles papá gobierno, y a veces tienen problemas un poco de rendimiento. En el caso de la Cayetano, ustedes tienen experiencia en eso. Yo no conozco muy bien, pero ¿cómo han venido los de beca 18? ¿Son buenos estudiantes? ¿Cómo han sido seleccionados? Muy buenos. La verdad que se tuvo la mejor experiencia con los estudiantes de beca 18. ¿Cómo los seleccionaron? Y se les fue a tomar examen. En el primer año se fue solos y en el segundo año con la Universidad Católica, o tercer año, y ellos obtuvieron el puntaje que tuvieron que tener para ingresar. En el primer año no, en el primer año se les dio un beneficio en puntaje, pero en ese tiempo que yo era autoridad nos dimos cuenta que fue un error, porque realmente se perdió como el 25% de la población y eso fue muy duro para los chicos, para los padres. Entonces después se tomó la decisión que sea el mismo examen. El examen obviamente bueno, es una tiene, buena idea. pero claro, Pero o sea, en realidad era el mismo examen, pero se bajó un poco. Y ¿Todas las después, universidades privadas han hecho eso? bueno, yo no puedo ya responder por lo que ocurrió, ¿no? Pero un poco diplomática. Pero, o sea, realmente, ¿qué ocurrió con las otras universidades? Yo no sé. Lo que sí sé es que en un análisis posterior, porque las cosas, yo también recuerdo haber conversado mucho en esa época con el director de Beca 18, porque él tenía mucho interés que vayan a las mejores universidades, ¿no? Entonces, cuando conversaba con él, yo decía, pero efectivamente las públicas, o sea, si realmente son universidades excelentes. Y su preocupación era que los chicos no ingresen y que ocurra que al no ingresar se frustren y pierdan la beca. Veamos el tema de la empresa. Tú tienes bastante experiencia con la empresa, me acuerdo incluso que como presidenta del Consejo Científico Internacional, Científico y Tecnológico, hacías propuestas que las fuimos con otros. Me refiero, por ejemplo, a Pepe Klimper, que él estaba de candidato porque aplicaba la investigación en su empresa. Fuimos a entrevistarlo, le preguntamos el nombre de sus investigadores y nos dijo que no podía señalar porque son extranjeros israelitas y eso es secreto de empresa. La pregunta es, ¿la empresa está respondiendo en la medida que nosotros aspiraríamos, que el CONCITEC pensaría que era lo ideal o todavía falta? No, para que sea lo ideal evidentemente falta, ¿no? Sabemos que tenemos indicadores en diferentes tipos de estudios que se han hecho donde la participación en general de la empresa para ciencia y tecnología todavía está por debajo de la participación de otros países. Pero nuevamente soy optimista porque, porque los nuevos fondos estratégicos, muchos de ellos han tenido que fomentar necesariamente la vinculación universidad-empresa. Y esto, tú sabes también que por lo que ha ocurrido en otros países, esto no es algo que suceda de un día para otro. Tiene que generarse primero... Pongamos la forma de otra manera. ¿Qué empresas son, digamos, las emblemáticas en este esfuerzo de unir empresa en este momento? Que le podríamos dar un premio, digamos, como fue el caso de Fernando, de San Fernando, ¿cómo se llama? De el ingeniero Iqueda. Iqueda, ¿no es cierto? Y otros más. También José Luis Silva. Sí, ¿no? sí, sí. ¿Quién como empresario está surgiendo ahí sí con ese deseo de hacer riqueza con la investigación?
que tenga así en la mente. Mira, poco a poco van surgiendo nombres. En este momento yo no tengo para darte, porque justamente hay muchos que han apostado por los fondos Innovate. En ese sentido, Innovate, que es el fondo del Banco Interamericano de Desarrollo, está trabajando mucho más cerca de la empresa, ¿no? Para lo que tiene que ver la transferencia tecnológica, la formación de nuevas empresas. Pero el hecho que empiecen a tener más participación en los fondos da cuenta que hay muchas más empresas interesadas. Por otro lado, los nuevos fondos, por eso digo, yo creo que hemos empezado con un germen importante de que la empresa se empieza a interesar en desarrollar investigación, pero los fondos que ahora vamos teniendo, nuevamente el PENIA que tiene desde 2015, el PENIPA que empieza el próximo año, el nuevo Innovate, todos esos fondos tienen partes pequeñas estratégicas para vincular de diferente manera universidad y empresa. El fondo nuestro, la ley de beneficios tributarios, en realidad no es un fondo, sino es los empresarios ponen sus recursos para ser beneficiados, ¿no? No todavía como quisiéramos, realmente todavía son muy pocas empresas que cumplen todos los requisitos que se pide para que puedan ellos aportar a la investigación y por lo tanto deducir los beneficios. Pero van en aumento, ojalá tengamos más sorpresas este año. El año pasado se tuvo 14, en realidad no es un número muy importante, pero si comparamos nuevamente con países como Colombia y como Chile, que también comenzaron con la ley de beneficios tributarios, la velocidad más o menos ha sido la misma. O sea, cuesta porque como tú bien has mencionado a la empresa del ingeniero Klimper, muchas han desconfiado por alguna razón de la academia y han ido a buscar sus investigadores ¿Se han ido a Israel? Fuera. Eso ha sucedido en el Perú, o sea, tú y yo lo conocemos bien, pero eso está cambiando. O sea, yo ya lo he vivido cuando era rectora y cuando veo ahora los fondos que necesariamente se deben dar en alianza estratégica, hay muchas más empresas que empiezan a apostar no solamente por concursar, sino poner recursos en esos fondos. Por ejemplo, el nuevo fondo también del Banco Mundial, que es otro fondo que se inicia ya desde el CONCITEC con un aporte del gobierno, parte de los objetivos tienen que ver con desarrollar el tejido empresarial. O sea, la idea es primero, por demanda, detectar 40 áreas donde el Perú tiene una clara ventaja competitiva. Eso nos estamos ayudando con los sectores, con el Atlas de Complejidad. De esos 40 deberían salir 15. Y de esos 15 deberíamos quedarnos con 5 áreas para generar una suerte de clústeres. A muchos el nombre de clúster no les gusta, pero en el fondo es esa idea de tener un ecosistema de ciencia, tecnología e innovación, ¿no? Donde si tenemos en algunas, apostamos por la agroindustria, no sé, espárrago, palta, arándanos, ya, debemos de tener todo el recurso humano que resuelva los temas y generación de conocimiento, los técnicos, quién haga desarrollo tecnológico, quién haga extensionismo, quién haga transferencia. Luego debemos de tener quién tiene la demanda para generar una mayor productividad y con un mejoramiento genético, y los proveedores, con todos los nuevos herramientas tecnológicos que tienen que ver los TICs, los materiales. Entonces, esos ecosistemas queremos construirlos a partir del proyecto del Banco Mundial, que nos está además permitiendo que podamos formar entre 60 y 80 doctores en esas áreas que te digo donde tenemos ventajas competitivas, y debemos generar 8 programas de doctorados competitivos. Y la idea es que después del proyecto, en 3 o 4 años, tengamos 30 laboratorios de clase mundial para esas áreas que decidamos, que evidentemente tienen que estar al servicio de los sectores. En el Perú lo que ocurre es que tenemos tanto que es difícil decir dónde, pero bueno, tenemos el PENIPA y debemos entonces trabajar con ellos pesca y acuicultura. Tenemos el PENIA, tenemos que generar sinergias en agroindustrias y en los cultivos que claramente ellos ya han determinado que el Perú debe ser abanderado mundial. Tenemos que ver qué hacemos en minería, cuáles son los productos adicionales, no solamente
de los metales que tradicionalmente exportamos, sino aquellos que pueden ser los composites o metales nuevos, ¿no? O que están en los relaves. Nanopolvos. Claro, entonces, por eso soy optimista, porque creo que la conjunción de intereses, de entusiasmos, de factores que se dan en ciencia y tecnología, yo creo que nunca lo hemos visto, la verdad. Muy bien, me parece bien que seas optimista. Hay un problema que sufrimos de hace mucho tiempo. Me acuerdo en la uni, cuando era estudiante, nunca se nos promovió para publicar. No era la Católica, tampoco era en esa época, la Cayetano líder esto de promover las publicaciones, pero no hay conciencia de publicar en las universidades, y los que empiezan a hacerlo pues tienen muchas dificultades. Cuando se les pide que publiquen en estas revistas internacionales de alto prestigio, un poco hay una barrera. Yo sé que hay esfuerzos en el Perú para hacer revistas nacionales. Tú has hecho un análisis de estas revistas nacionales en diversas disciplinas que son numerosas, cómo apoyarlas para que por lo menos empiecen los jóvenes investigadores por allí, digamos. Sí, es algo que está dentro de nuestros planes, apoyar la capacidad de publicar y también la capacidad de que las ideas, las buenas ideas, se conviertan en proyectos, porque ahí también tenemos algunos problemas, ¿no? También, hay buenas ideas, hay gente capacitada para trabajar esos proyectos. Muchas veces son buenos investigadores que están apoyados por que no han buenos sido formados para presentar, llenar, exacto. Ahora existen formatos, menos mal que comienzan a llenar, pero efectivamente es complicado. Sí, entonces tenemos que trabajar esos dos aspectos, porque es una demanda bien importante. Pero también, por eso la información que estamos recogiendo en Alicia, ¿no? Que es un gran repositorio de las revistas nacionales, de toda la información que tenemos de proyectos de investigación, se está haciendo un mapeo de qué es lo que tenemos, y porque obviamente también tenemos que ayudar para que se publique no solamente en aquello que tiene acceso a nivel regional y que se lee, que sea útil, pero también a nivel internacional, claro, ¿no? Porque hecho, hoy no podemos escaparnos. No le puedes obligar que empiecen pues por arriba. No sé cómo es la manera como Regina funciona en este caso. ¿Se les da puntos por las publicaciones en esta revista que por lo menos están en Latindex? ¿Ustedes tienen Latindex? Sí, por supuesto. Los que publican en Latindex tienen algunos puntitos para Regina. Ahora hemos reestructurado, hemos hecho una primera reestructuración y ya tenemos puntaje en Latindex. Y, por lo menos un décimo. Sí. Algo tiene, porque hay gente que empieza. Entiendo que sí, porque estábamos en esa reestructuración. Pero por otro lado, no solamente eso, sino que la reestructuración, que todavía no la estamos formalizando, pero es algo que se viene porque es una demanda y porque es justo, tiene que ver con que el Regina también tenga niveles. Sí, claro, porque además te cuento que cuando un joven investigador se preocupa por su región para resolver un problema regional, sale una publicación muy bonita, ¿he visto? La envían a estas grandes revistas y dicen, es de interés local. Sí, esa es una característica. Y resuelven problemas que necesita la comunidad, pero no son publicables. De modo que ahí el CONCITEC, creo, la reforma que está haciendo, me parece que debería tomar en cuenta eso. Sí, todos esos temas los estamos analizando, pero y efectivamente una de las cosas que también estamos mirando y evaluando, y el proyecto del Banco Mundial nos está dando la posibilidad de hacerlo, es la gran base de datos de registro nacional de todos los investigadores y actores del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. Porque el directorio que tiene el CONCITEC, que llamamos DINA, también se está reestructurando porque se ha convertido en un directorio general, pero queremos que sirva a los fines del gran registro nacional, y el Regina. O sea, el primer esfuerzo importante que se hizo el CONCITEC fue tener esas bases de datos, ¿no? que nos iban ordenando y nos iban indicando quiénes son los actores. El mandato y el compromiso con el Banco Mundial es que ya tengamos todo esto integrado. No solamente los CVs de los investigadores, que tengamos el Regina como
lo que manda la Ley Marco de Ciencia y Tecnología, que es el RENACIT, el Registro Nacional de todos los actores en ciencia y tecnología, la infraestructura de investigación. Y bueno, esperamos contar con tu apoyo para tener el registro de todos los investigadores peruanos en el extranjero. Bueno, tenemos la red ahí mucho interés de interactuar con ellos. Y de esa manera vamos a poder tener toda la información, como te decía, no solamente de aquellos investigadores de nivel 1, que hoy es el REGINA, sino de acuerdo a la ley de promoción del investigador, que ojalá sea aprobada y podamos proceder al reglamento. El reglamento sí estaría a cargo del CONCITEC. Ahí reconoceríamos 4 niveles, y es allí donde evidentemente tú puedes decir, bueno, es válido, se han publicado en la TINDEX, y así van subiendo hasta nivel 1 de investigación, porque también tenemos que propender a tener investigadores que trabajen en las redes internacionales y que sean de talla internacional. Hay una condición mínima que se pone, que tiene que tener una publicación en Scopus, o sea, tiene que haber eso, ¿no? Así es, claro. Ahora bien, es un poco una manera de calificar al científico, es pues ver cómo influye en el crecimiento de la ciencia en el Perú. Por ejemplo, algunos de nosotros sacrificamos un montón de tiempo haciendo la promoción, varios, pero ese trabajo no es considerado en los puntajes de Regina, etc. No, eso lo hacen sin ningún tipo de estímulo, digamos, lo hacen desinteresadamente. ¿No crees tú que si el CONCITEC quisiera promover esta difusión de la ciencia, también habría que considerar? También tendría que tener, sí. Como en Brasil lo hacen, y también aquellos que gestionan, los gestores en ciencia también tienen, por ser gestores, tienen su puntaje, ¿no? Sí. De hecho, es uno de los programas de soporte del CONCITEC, ¿no? Que la ciencia llegue a la sociedad, llamamos programa de popularización, pero está dentro de los programas de soporte del Plan Nacional de Ciencia y Tecnología, que está vigente hasta el 2021. Claro, entonces, pero reconocer esos esfuerzos, claro, que hacen ¿no? algunos. Yo sí estoy de acuerdo en que debería tener algún puntaje, claro. Tenemos que estar también dentro del marco, como tú dices, de cómo se reconocen los científicos a nivel internacional, ¿no? Ahora, ya casi para terminar, y hablando de la difusión, es lamentable que la prensa, la televisión, la radio, pues no contribuyan con la difusión de la ciencia, porque sus programas son, salvo algunas excepciones, un poco que erosiona, yo digo así, ¿no?, el cerebro de los chicos. Entiendo que el CONCITEC está haciendo algo para cambiar. ¿Qué conversaciones tienes con la prensa, TV Perú, al propio Radio Nacional? Da programas un poquito que no son muy cercanos a la ciencia. Está bien que uno hable pues de cosas del campo, culturales, pero falta ciencia, ¿no? Sí, sin duda. Justamente en los programas de soporte, de popularización de la ciencia, hemos destinado recursos para el próximo año para tener un programa, bueno, ojalá en televisión, pero si no es en televisión, estamos viendo en qué estamos haciendo también alianzas con divulgadores de ciencia para poder a través de ellos tener programas de ciencia, y esperamos hacer una alianza contigo, por ejemplo. No, de verdad que un gran reconocimiento como promotor y divulgador de la ciencia. Creo que la ciencia del Perú te debe mucho en ese sentido. Bueno, muchas gracias. Y eso es lo que tenemos que hacer. Todos aquellos que estamos trabajando hace muchos años por promover la ciencia en los diferentes niveles, tenemos que hacer sinergias para trabajar en conjunto por los objetivos que tenemos hace tantos años, desde el 2006, en el Plan Nacional de Ciencia y Tecnología. Para aquellos que nos escuchan, y gracias por estas palabras, regresé el año 81 con Carlos Bustamante, ¿no? Regresamos en la misma época, fui a la UNI, y la UNI me ofreció $100 al mes. A Carlos igual, ¿verdad? Contratado temporal. Carlos ya tenía pues hijos y no pudo y se regresó, ¿no? Yo en cambio tengo una tía frente a la UNI, nos prestó una habitación gratis allí, por eso me quedé. Pero cada vez que interactuaba en el IPEN tratando de hacer investigación, a nadie le interesaba.
Entonces dije, bueno, o me regreso o trato de promover la ciencia a través de todos los medios. Es por eso que me puse a trabajar en la difusión. Pero en esa época la prensa no comprendía qué era ciencia, pensaba que un científico era un tipo que sabía de todo. Me preguntaban sobre el planeta Halley, sobre el cólera, terremotos. Digo, pero yo no soy geofísico, no soy médico, pero es científico, me decía. Pero no, comencé a darle la dirección del IGP, de INS, no quieren hablar los científicos. Creo que ha cambiado un poco, ¿no? Sí. Ya los científicos no desprecian tanto, porque antes era una actividad un poquito menospreciada, eso de estar contactándose con la prensa. ¿Por qué había esa división? Oh, yo soy científico, no puedo estar hablando. Lo que ocurre también, creo... Eso tiene que ver también que el CONCITEC los reconozca para que lo valoren. Claro, pero también hay capacidades, ¿no? Por eso en otros países tenemos los divulgadores que muchas veces son científicos, ¿no? Mira, ¿tú conoces la revista? Perdón que te interrumpa, la francesa revista... Hay varias en Francia. Ciencia Avenir. Claro, Science Vie. Hay varios. Hay la directora de Ciencia Avenir, que es la más popular de París, de Francia, hizo el doctorado conmigo, es física nuclear. ¿No es? De la misma promoción. Terminó su doctorado y después de terminar su doctorado hizo 1 año, 2 años de periodismo y se volvió periodista científico. Primero tiene que ser científico y después periodista, claro, no al revés. Claro, es que es muy difícil para alguien que no tiene las profesiones de corte científico poder divulgar bien algo que para ellos es un misterio, ¿no? Hablemos de astronomía, o hablemos de la célula, o hablemos de los materiales o de física, realmente es muy difícil divulgar aquello que tú desconoces, pero desconoces profundamente, ¿no? Porque no te ha interesado en tu profesión. Entonces, ahí efectivamente nos falta fomentar la divulgación científica, pero que tenga su espacio. Claro. En países europeos, evidentemente hay quienes invierten en estas revistas científicas. Claro. ¿Y por qué invierten? Porque hay gente que lee estas revistas científicas con gran interés. Chicos, los jóvenes, Entonces, nuevamente, ese es otro sistema que necesita la ciencia del Perú y que tenemos que generarlo. O sea, ¿cuántos nomás escritores tenemos de ciencia en los periódicos? Contados, con los dedos tal vez de 2 manos para ser generosa. Pero todo eso tenemos también que y eso empieza generarlo. Porque el CONCITEC reconozca a aquellos que de alguna manera se esfuerzan en ese campo. Finalmente, el encuentro científico internacional va a estar el 2, explicando con, supongo, tu PowerPoint sobre estos temas, sobre las estrategias que tiene el CONCITEC, pero tú sabes que el CONCITEC fue el unificador para el encuentro científico internacional, convocó a todos los rectores, presidentes de institutos y firmaron un convenio en el que designaban al CEPRESID, que era el fundador, como secretaría ejecutiva. Pero este encuentro pertenece a todos los institutos e instituciones de ciencia. El CEPRESID solamente es el que lleva los papeles, coordina, pero un poquito que los últimos 5 años esto se perdió. Ojalá que se retome esta función del CONCITEC para que el ESI siga haciendo su función. Yo creo que el ESI tiene un mérito enorme, ¿no? De por tantos años traer a los científicos peruanos en el extranjero y a otros científicos y amigos del Perú exactamente, y congregar a profesores, estudiantes de todas las regiones del Perú para que vengan a escucharlos y a tener algún contacto más cercano. Y están viniendo también gente a escuchar de Ecuador, Colombia, Venezuela, cosas interesantes, Fernando, con que esperemos pues que sigamos nosotros con este esfuerzo junto con CONCITEC y veamos también los beneficios, porque bueno, creo que ya empezamos este año, ¿no? Sí, ciertamente, gracias por ello, porque tú sabes que tiene beneficios, los spin-off como le llaman, ¿no?
Carlos Bustamante vino a Lesi, se contactó con la Cayetano, ahora tenemos... Así es. Y hay varios ejemplos, los franceses vinieron y después hicieron programas como la Spectra y una serie de procesos que han iniciado porque vinieron y se encontraron en este encuentro, de modo que hay que fortalecerlo. Totalmente, y la idea de que aprovechar la coyuntura que vienen los peruanos, ¿no? Justamente a ver a sus familiares en estos dos momentos, las fiestas de Navidad y Año Nuevo y las fiestas patrias, ha sido una idea genial, encuentro yo. Y eso ha sido lo que generó, ¿no es cierto?, todos los encuentros, ya invitando a los amigos del Perú, a los interesados en trabajar con científicos peruanos, y se ha hecho pues un clásico de la ciencia para nuestro país, de manera que es un evento muy importante que vamos a apoyar con gran entusiasmo. Y una de las cosas que queremos realmente es entrar en contacto con los peruanos en el extranjero. Nos parece muy importante porque ellos tienen particular interés en promover la ciencia y tecnología en el Perú, lo hacen desinteresadamente, lo hacen de corazón, y nosotros tenemos la obligación de encontrar esos instrumentos que nos permitan que trabajen más en conjunto los peruanos en el extranjero y los peruanos que estamos aquí. Bueno, mira, finalmente el Lesi, pues como coorganizadores, tenemos nuestros banners y siempre pedimos autorización a las instituciones para colocar sus banners. Vamos a tener que pedir permiso para que en la lista de personas y de instituciones esté el CONCITEC también, que regrese a este gran movimiento. Claro, me tienes que mandar una cartita, pues. Tú sabes que todo formal. Todo formal aquí, en el Estado, todo formal. Tú sabes que te cuento que una vez envié una carta, una comunicación por mail al ministro del Ambiente, a mi amigo Antonio Brac. Me dijo, tiene que ser una carta en físico y que vengan a ponerlo en ese partes. Oiga, le digo, parece que no fuese el Ministerio del Ambiente porque me está obligando a gastar papel, gasolina. No, ya mejor. No. Así que no, vamos a hacerlo de otra manera. Como estamos cerquita, vamos a ir a pie. Bueno, muchas gracias. No sé si tienes algunas cosas finales que te han quedado en la mente que quieras. No, yo creo que has tocado una buena cantidad de temas, pero querer transmitir un poco de optimismo, ¿no? La verdad que tenemos buena cantidad de fondos, tal vez no para todas las áreas y todo lo que quisiéramos, pero sí para áreas prioritarias que tenemos que desarrollar en el Perú, y los invito a participar, los invito a que vean la página web del CONCITEC, del FONDECYT y todos los programas de Ciencia Activa para que se animen a participar, a los empresarios, a la ley de beneficios tributarios que apliquen, porque ahí todavía tenemos para dotar de esos beneficios, todavía entiendo que son más de 500 millones de soles, y en el 2019 se nos termina la ley. Así que estamos tratando de prorrogarla, ojalá. Pero la idea es que efectivamente los empresarios pongan sus recursos para que reciban esos beneficios y a la vez generen innovación, no solamente para el país, sino para ellos mismos, claro, y para todos los proveedores que esperan el producto de esa innovación. Porque la mayor riqueza viene después del conocimiento, los empresarios tienen que comprender eso. Así es. Muchas gracias, doctora Fabiola León Velarde, presidente del CONCITEC, y será con nosotros hasta un próximo encuentro con la ciencia.